días. Eh, Bienvenidos todos. Estamos en una serie nueva que vamos a comenzar hoy, si Dios quiere, va a durar hasta final de este mes. Va a ser interrumpida por la semana que viene, que estamos todos, como se ha dicho, en el retiro ahí en la sierra. Esperemos que haya un tiempo mejor que aquí, más fresquito, y hay agua, hay río, etcétera, etcétera, hay piscina, y que vamos a disfrutar mucho. Pero después retomaremos a la vuelta la serie para terminar al final de este mes. Quería deciros que estamos a punto de iniciar un gran viaje. Siempre un viaje es una aventura, es una aventura. Yo pienso que la mayor aventura que una persona pueda experimentar es que Jesús se acerque, nos mire a los ojos y nos diga, sígueme. Ahí empieza un camino, un viaje que dura toda la vida, que es una gran aventura, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta serie, ¿no? Cómo Jesús nos llama a seguirle, cómo nos llama a ser sus discípulos, a iniciar una aventura, ¿de acuerdo? Si tú ya lo has iniciado, pues bueno, a seguir adelante con la aventura, y si todavía no lo has comenzado, ese camino con Jesús, pues es buen momento para iniciar ese seguimiento a Jesús, esa aventura que consiste en seguir a Jesús. Con esta serie que hemos titulado Ser discípulo de Jesús hoy, lo que estamos pretendiendo es ir al corazón del mensaje de Jesús, del mandato de Jesús, en unos tiempos como los nuestros, en los que predomina pues la comodidad y la facilidad. ¿De acuerdo? Lo cómodo, lo fácil, es lo que predomina a nivel general en todas las áreas de la vida. Lo que es fácil, lo que es cómodo, es lo que nos viene bien, es lo que deseamos. Pero a lo que Jesús nos llama es a estar por encima de eso, es a volver a lo que Él pretende que entendamos cuando nos dice que le sigamos y que seamos a sí mismos sus discípulos, y que entendamos lo que significa ser discípulo de Jesús. Tanto ayer, aquellas personas que fueron discípulos de Jesús en aquel tiempo, como también los que somos discípulos de Jesús hoy. Lo que significa ser discípulo de Jesús hoy. Si tú le preguntas a la gente en la calle en general lo que es o lo que significa ser cristiano, la mayoría te diría que consiste en creer en Jesús, en ir a misa, en ser una buena persona y guardar los mandamientos, más o menos, ¿no? Es lo que te diría la gente a nivel general, ¿no? Procurar el bien con el prójimo, hacer bien a los demás y tal. En el Nuevo Testamento, la palabra cristiano pues aparece pocas veces, pero vamos a ver una palabra que aparece con mucha más frecuencia a lo largo de la serie, a lo que Jesús nos llama hoy, ¿no? Así que cuando estamos hablando de seguir a Jesús hoy, cuando estamos hablando de ser discípulos, no estamos hablando de hacer una serie de varias semanas con 6 o 7 temas que finaliza después de 2 meses, sino que estamos hablando, ser discípulos hoy, de algo que va mucho más allá de eso, ¿de acuerdo? No es un programa de la iglesia, es el programa de la iglesia. No es ser discípulo hoy de Jesús, no es un programa más de la iglesia, sino es el programa de la iglesia, a lo que Jesús nos llama a cada uno de nosotros, tanto ayer como hoy. Ser discípulo de Jesús es adoptar un estilo de vida por cada persona que le sigue. Cada persona que cree en Jesús adopta un estilo de vida, una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de actuar. El discipulado es el deseo de la persona, es un proceso, un viaje intencional, tiene intención de que esa persona quiere estar con Jesús, quiere escuchar a Jesús, quiere aprender de Jesús y quiere obedecer a Jesús. Prácticamente esa es una definición de lo que es un discípulo, ya sea de un oficio, alguien que está aprendiendo mecánica, ¿de acuerdo? Y es un discípulo del mecánico, o alguien que es maestro, que está enseñando a sus discípulos. Pero un discípulo de Jesús es alguien que quiere estar con Jesús, es una persona que quiere escuchar lo que tiene que decir Jesús, es alguien que quiere aprender de Jesús, es alguien que quiere obedecer a Jesús. Por lo tanto, esta serie no es una serie más, sino es una oportunidad que se nos presenta a cada uno de nosotros. Va a ser como un reto, de permitir que el Espíritu Santo
transforme nuestra vida y transforme nuestro corazón, desprendiéndonos de la religión, desprendiéndonos de lo fácil, de lo cómodo, de lo que nos viene bien, y abrazar de nuevo la aventura de responder al llamado de Jesús cuando nos mira a los ojos y nos dice: tú, sígueme. Sígueme allí donde estás, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Sígueme. Y Jesús sigue pasando. ¿Os acordáis del relato? Lo vamos a ver después, de unos pescadores que están ahí en su trabajo, en su faena. No podían imaginar lo que iba a pasar unos momentos después, pero unos momentos después Jesús está paseándose por la orilla del mar y les mira a los ojos y les dice: seguidme, sígueme, ¿de acuerdo? Pues Jesús lo sigue haciendo hoy. Jesús sigue acercándose a tu realidad, a tu trabajo, allí donde tú estás, y te mira a los ojos y te dice: sígueme, sígueme. Esa será la mayor aventura de nuestra vida. La mayor aventura de nuestra vida es responder cuando Jesús nos dice: tú, sígueme, sígueme. Mi pregunta con esta serie es: ¿estás listo tú para responder? ¿Estás listo para responder al llamado de Jesús a seguirle, a ser su discípulo hoy? ¿Estás dispuesto a dejar, en este caso, ellos dejaron las redes, su trabajo, su familia, su casa, para seguirle? Pues si es así, vamos a empezar esa aventura, esa aventura. Nos hemos convertido, la serie pasada hablaba de llegar a conocer a Jesús de una manera personal. Estamos en el granero que decíamos que era la iglesia, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene a nuestra vida? Y Jesús lo dice claramente en el texto de Mateo 28, versículo 1 al 20. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, os discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Entre paréntesis, la resurrección de Jesús no solamente fue presenciada por los creyentes, sino por los no creyentes, por unos soldados que estaban puestos allí para proteger la tumba, ¿de acuerdo? Y fueron sobornados por las autoridades religiosas de aquel tiempo para que dijeran que eso no había sucedido. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, porque era pena de muerte no haber cumplido con su tarea. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Bueno, el Señor resucitado se reúne con sus discípulos antes de ascender al cielo. Estuvo 40 días antes con ellos, demostrando que ciertamente había resucitado, porque algunos veían que eso era difícil que pasara, y Jesús lo demostró con pruebas que no tenían discusión. Pero antes de ascender al cielo, pues Jesús les reúne y les dice sus últimas palabras. Y estas son las últimas palabras de Jesús, y damos gracias a Dios por las últimas palabras de Jesús, porque definen claramente, ¿de acuerdo? Pues tres cosas: lo que somos, lo que debemos ser y lo que estamos llamados a ser. ¿Vale? Aquí en lo que vemos aquí que Jesús dice al final, dice que lo que somos, lo que debemos ser y lo que somos llamados a hacer. ¿De acuerdo? Esas son las tres partes del mensaje, los tres puntos podríamos decir, y vamos a ver lo que somos realmente. ¿Qué somos realmente? ¿Qué significa eso de discípulo? ¿Qué significa eso para ti y para mí hoy? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? ¿De acuerdo? ¿Qué somos realmente? No solamente las personas que están en la calle, sino las personas que están aquí sentadas en la iglesia. ¿Somos gente religiosa? ¿Somos gente que cumple más o menos con determinados requisitos de la iglesia? Somos gente que está muy de moda ahora, gente espiritual. Ahora se está hablando de la espiritualidad. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué somos realmente cuando decimos que somos seres espirituales? ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Qué somos? ¿Qué estamos siendo realmente? ¿Somos fan de Jesús? El fenómeno fan, lo estamos viendo, como las multitudes van detrás de los futbolistas, de la gente famosa, de los cantantes, y son fans, admiradores de esos ídolos, de esos personajes, ¿de acuerdo? ¿Qué somos? ¿Fan de Jesús? Como si fuésemos un fan de Manuel Carrasco o de Alejandro Sanz, ¿me entendéis? ¿Qué somos realmente cada uno de nosotros? El centro y la clave de la vida cristiana es el seguimiento a Jesús. Es el seguimiento a Jesús. Ahí está la verdadera espiritualidad. No estamos hablando de la espiritualidad así que cada uno tiene la suya. La espiritualidad cristiana es aquella que se fundamenta en el seguimiento a la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Los discípulos eran discípulos no solamente porque creían en Jesús, eran discípulos porque aprendían de Jesús, y también eran discípulos porque seguían a Jesús. Así que ese es el centro del discipulado. Eso es a lo que el Señor nos llama. Por eso nuestra misión como iglesia en Parque Este hemos definido que es llevar a las personas a una relación personal. Eso es la conversión. Es llegar a conocer a Jesús de una manera personal, la conversión, y creciente, porque no te quedas ahí, sino que vas siguiendo esa aventura, ese caminar con Jesús, ese seguimiento a Jesús, discipulado con Jesús. Por lo tanto, los discípulos son discípulos, porque aprendemos de Jesús, seguimos a Jesús, estamos con Jesús, aprendemos de Jesús, obedecemos a Jesús. Un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Por eso él utiliza con mucha frecuencia la palabra sígueme. Si lo notáis bien, lo que Jesús dice con mucha frecuencia es sígueme, sígueme. Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y el que no le sigue no es realmente discípulo suyo. Porque una característica fundamental del discipulado, según el concepto de Jesús, es que seguimos a Jesús. Y si no le seguimos, no somos realmente discípulos. Pero Jesús, al que le sigue, Él le denomina, le llama, le titula su discípulo. Entonces la pregunta que tenemos que hacer hoy es ¿qué somos realmente, no? ¿Somos gente religiosa, gente espiritual, admiradora de Jesús, por ciertos elementos que Él tiene como maestro, como ejemplo, etcétera? ¿O somos discípulos de Jesús? ¿Qué somos realmente nosotros?
¿Y qué somos realmente para la sociedad que se despacha a gusto diciendo que somos evangelistas, que somos protestantes, ¿no? Y ahora lo vamos a ver pasado mañana en la prensa, porque hay un evento en Madrid que se está celebrando ayer y hoy, y vamos a ver las críticas negativas hacia lo que somos, ¿no? ¿Qué somos realmente? ¿Somos creyentes? ¿Somos evangélicos? ¿Somos protestantes? ¿Somos bautistas? ¿O somos discípulos? ¿De acuerdo? ¿O somos discípulos? Pues somos llamados por Jesús a ser su discípulo. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa eso hoy? ¿Qué debemos ser realmente? No sabemos lo que cada uno considera que es, pero ¿qué debemos ser realmente? Y lo que debemos ser realmente es discípulos de Cristo. La palabra discípulo aparece 267 veces en la Biblia. La mayoría de ellas en el Nuevo Testamento. En Mateo aparece 71 veces, en Marcos 45 veces, en Lucas 38 veces y en Juan 78 veces. Cuando vamos al libro de los Hechos aparecen como 31 veces la palabra discípulos. Jesús denomina a los que le siguen como sus discípulos. En Mateo 9:37, entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, Jesús ve a los que le siguen no como gente espiritual, no como cristianos, no como evangélicos o bautistas, sino los ve como discípulos. Les llama discípulos. El título que usa Jesús para referirse a los que le siguen es discípulos. Pero no solamente eso, sino que ellos también se consideraban a sí mismos discípulos. Y entrando él en la barca, sus discípulos dice que le siguieron. Y la gente que observaba a Jesús y aquellos que le seguían también les denominan a ellos discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Así que la gente también denominaba a aquellos que seguían a Jesús con el título de discípulo, Más adelante, con el desarrollo de la Iglesia, se pasa de llamarles discípulos a llamarles de otra manera, de otra palabra que solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra es cristianos. Saulo, respirando aún una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Por lo tanto, al principio Jesús les llama discípulos. En este caso, Pablo llama a los discípulos los del camino. Ese es un segundo título que se le dio a aquellos que seguían a Jesús, los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho: yo soy el camino. Y por lo tanto, estos son los que siguen a Jesús. Los que siguen a Jesús como camino, ¿de acuerdo? Que es una deducción muy sencilla, ¿no? Ellos seguían a Jesús, que era el camino. Pero más adelante, ¿de acuerdo? No se les llama los del camino, no se les llama discípulos, sino que se les llama cristianos. Esto ocurre en la iglesia de Antioquía, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El término cristiano, como he dicho, aparece 3 veces solamente. El término discípulo aparece con mucha más frecuencia en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano es pronunciada por el rey Agripa cuando le dice a Pablo: por poco me persuades a ser, no discípulo, sino a ser cristiano. Ahí aparece la primera vez. La segunda vez la utiliza Pedro, el apóstol Pedro, cuando dice: hay una diferencia entre aquellos que sufren por ser malhechores o criminales, cosa que merecen, y quienes sufren por ser cristianos, ¿de acuerdo? Es la segunda mención al término cristiano. El que está en la cárcel por haber robado lo merece, pero aquellos que sufren por su fe no merecen sufrir porque creen
diferente, ¿de acuerdo? Y Pedro utiliza el término aquí cristiano. Las dos palabras, tanto cristiano como discípulo, las dos implican una relación con Jesús, ¿o no? Yo soy cristiano, por lo tanto sigo a Cristo y creo en Cristo, ¿no? Los dos implican una relación con Jesús. Pero el término discípulo, ¿de acuerdo? Yo creo que es más rico. Porque uno puede decir, yo soy cristiano en un sentido de que estoy de acuerdo con una serie de, ¿no?, de creencias, de dogmas, ¿me entendéis? Soy cristiano. Pero, amigos, ser discípulo ya es que tiene que ver con la vida entera y con toda la vida, ¿me entendéis? Decir, soy cristiano, puede decir, mira, yo tengo una serie de convicciones acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la salvación, ¿me entendéis, no? Pero cuando utilizamos el término discípulo, amigos, es diferente, es más rico. ¿De acuerdo? Por eso Jesús llamaba a los suyos y nos llama a nosotros, no solamente a ser cristianos, sino nos llama a ser discípulos. El concepto discípulo implica relación inevitable entre el maestro y el alumno. Cuando uno dice yo soy cristiano, que es correcto, ¿me entendéis? Pues eso implica creer en Jesús. Cuando yo digo yo soy discípulo, ¿me entendéis? Implica mucho más que una mera afirmación sobre ciertas cosas que yo creo de Jesús. Implica seguir a Jesús. Implica hacerlo cada día y durante toda la vida. O sea, no hay un momento en que te dan el diploma y ya estás graduado como discípulo. ¿De acuerdo? O sea, estamos hasta el final. Es un viaje, una aventura que dura la vida entera. ¿De acuerdo? Así que Jesús nos llama discípulos. La gente nos llama evangelistas. Pero nosotros somos discípulos. Yo creo que deberíamos volver a retomar ese concepto, por eso esta serie, ser discípulo, no ser cristiano, ser discípulo hoy. Deberíamos ser de tal manera que Jesús nos viera a nosotros como discípulos, no como seres espirituales, ¿me entendéis? No como cristianos meramente, sino como discípulos. Que nosotros también nos viéramos a nosotros mismos como discípulos y que la gente de la calle nos viera como discípulos. Es rico el concepto de discipulado. Eso implica admiración, respeto, obediencia, imitación y seguimiento a alguien que es nuestro maestro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué somos realmente? Dijimos al principio, bien, cada uno tiene su idea, pero ¿qué debemos ser realmente los cristianos, discípulos de Jesús? ¿Pero qué significa ser discípulo de Jesús hoy? Dice el diccionario que un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Un discípulo es una persona que sigue una enseñanza o escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que establecieron esa enseñanza y esa escuela. Por ejemplo, hoy día una persona puede ser discípulo de Aristóteles, de Platón, de Epicuro, ¿no? Y también podemos ser hoy día discípulos de Jesús, aunque Jesús no esté entre nosotros hoy. En tiempos de Jesús había escuelas, había maestros, había rabinos y había también discípulos. Un maestro de Israel era el rabino. A Jesús le llamaban rabí, pero no tiene nada que ver con el concepto de rabino. Es un concepto que no tenemos mucho tiempo de desarrollar, pero un poquito vamos a decir, ¿no? Había maestros en aquel tiempo y había escuelas de pensamiento acerca de la religión. Había dos escuelas promovidas por dos personajes muy interesantes. La escuela de Hillel, que este fue un hombre que vivió 70 años antes de Cristo y murió a los 10 años después de Cristo. Podríamos decir, cuando Jesús tenía 10 años, este hombre se murió. ¿De acuerdo? Pero este era un hombre sumamente importante, ¿de acuerdo?, en Israel, para el pueblo judío. Él llegó a ser el presidente del Sanedrín. ¿Os acordáis que Nicodemo era un personaje sumamente importante? Era maestro de Israel. Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Que deberías saberlo.
Pues Hillel fue un rabino, fue, como he dicho, presidente del Sanedrín, que hacía una interpretación flexible de las Escrituras. O sea, había una discusión determinada sobre un tema específico y había una escuela que tenía una posición, una interpretación sobre ese tema, y había otra escuela en tiempos de Jesús, ¿de acuerdo? Porque Jesús lo que hace es eso. Muchas veces no lo vemos, pero detrás de las preguntas de la gente lo que pretendían es, a ver, ¿tú con quién estás? ¿Tú de qué escuela eres? ¿De acuerdo? Entonces estaba la escuela, como he dicho, de Hillel, pero había una escuela que promovía un rabino que se llamaba Shammai. Este vivió desde el 50 antes de Cristo al 30 después de Cristo, lo cual quiere decir que fue contemporáneo de Jesús, esta persona, ¿no? Fue vicepresidente del Sanedrín. Por lo tanto, durante la vida de Jesús, este Shammai fue una persona, el vicepresidente del Sanedrín, aquellos que condenaron a muerte a Jesús, ¿de acuerdo? Y este era conocido por ser muy inflexible. ¿De acuerdo? En sus interpretaciones de la Escritura del Antiguo Testamento era, ¿no?, así, muy inflexible. El Shammai era como más, el Hillel, perdón, era como un poquito más flexible, y este era más inflexible, ¿no? O sea, estaba muy enfocado en la importancia de la purificación, de que no puedes sentarte a la mesa si no cumples con todos los requisitos. Este era el que establecía que si tú andas un metro más en sábado ya estás en pecado. ¿Me entiendes? Este tipo de cosas. Estas cosas que muchas veces criticaban a Jesús, que se sentaba a comer ¿con quién? Con quien nadie comía. Lo vamos a ver luego, ¿no? Pero bueno, quiero decir para que veáis el concepto de discípulo y la enseñanza que se daba en medio del discipulado, del seguimiento a Jesús. Ahora estas dos escuelas eran, podríamos decir, anheladas por todos los que querían conocer el Antiguo Testamento, la Escritura, las profecías, etcétera, ¿no? Entonces los alumnos iban al maestro y le decían, oye, yo quiero ser estudiante de tu academia, ¿de acuerdo? Entonces, si el maestro consideraba que el alumno ese que quería ser discípulo de esta persona no tenía el nivel suficiente para serlo, lo mandaba a su casa para que aprendiera el oficio de su padre y se ganara la vida, ¿no? Por eso los rabinos tenían una máxima, ¿no? Es aprende, pero al mismo tiempo aprende un oficio para ganarte la vida. Eso es lo que hacía Pablo, que hacía tiendas, etcétera, ¿no? Pero, como veis, ¿no? La mayoría de los alumnos, dependiendo de la teología del alumno, se buscaba la escuela propicia, ¿de acuerdo?, como hacemos todos, ¿no? Si tú eres dispensacionalista, pues lee el libro dispensacionalista, te buscas al maestro que te da la razón, ¿de acuerdo? Pues esto hacían los alumnos, ¿no? Iban y seleccionaban a uno de estos dos maestros, estos dos rabinos, ¿de acuerdo?, una de estas dos escuelas, y entonces, pues, bueno, el maestro les ponía a pruebas y decía, amigo, tú no das la talla, fuera, vete y aprende un oficio, ¿de acuerdo? Ahora se presenta Jesús, ahora aparece Jesús en la historia y viene a ser alguien que rompe completamente con esta norma que se estaba dando en su tiempo. Él hace todo lo contrario. Él fue y busca y llama a los que son sus discípulos, a los que él quiere que sean sus discípulos. No son los discípulos los que le siguen a él, sino él, luego hay algunos, Señor, quiero ser tu discípulo. Y dice, un momento, piénsatelo bien, porque el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero Jesús, no son los discípulos los que le seleccionan a él, sino él es el que selecciona a los discípulos, cosa que no hacían los maestros de aquel tiempo. Él selecciona a sus discípulos, se acerca al mar de Galilea, había algunos ahí que estaban pescando, y les dice, sígueme, seguidme, ¿no? Y dejaron sus redes y sus familias y le siguieron físicamente, fueron detrás de Jesús por donde Jesús iba. Eso es la segunda cosa, que Jesús marca una gran diferencia, que les llama a seguirle a donde Él va, o sea, a seguirle físicamente. Jesús era un maestro, podríamos decir, que no tenía un local donde enseñar, como tenían los rabinos. Jesús era un maestro itinerante, iba de aquí para allá, y sus discípulos detrás de Él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Él llama a seguir a sus discípulos físicamente en aquel tiempo. No tenía academia. Los maestros, los alumnos, tenían una escuela, tenían una sinagoga, una mezquita, más adelante, donde la persona iba y era instruida por su maestro. Tenían unas horas de clase
al finalizar la hora de clase te ibas a tu casa y jugabas con los vecinos o hacías lo que hicieras, ¿no? ¿De acuerdo? Pero Jesús hace todo lo contrario. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, ellos entendían que Jesús llamaba a los discípulos a seguirle allí donde él fuera. Y el rabino le dice, a donde tú quieras que vaya, yo te sigo. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Decían los que estudiaban estos temas y la vida de Jesús, que en la antigüedad un discípulo caminaba tan cerca de su maestro que terminaba cubierto por el polvo de sus zapatos. O sea, el maestro iba delante, los discípulos iban detrás y se tragaban todo el polvo. Como cuando tú vas por un carril ahí y vas con el coche detrás y el que va delante te traga. Pues iban tan cerquita del maestro que se llenaban del polvo que desprendían las sandalias de su maestro. ¿De acuerdo? Esa es la segunda diferencia que Jesús marca con los maestros de aquel tiempo. Era un maestro que no solamente apuntaba al conocimiento, sino que también al conocimiento, pero que cambia la vida. No era un enfoque de Jesús como maestro a sus discípulos meramente académico, pero era un enfoque práctico, relacional, no meramente académico. El fin de los discípulos de Jesús no era solamente conocer cosas, sino aprender y cambiar su manera de pensar y su manera de vivir a semejanza de su maestro. El discípulo seguía a Jesús y observaba cada palabra, cada gesto, cada acto que hacía su maestro y lo imitaba en la vida cotidiana. Cuando lo veían orar, Señor, enséñanos a orar. Cuando le veían tratar a las personas, Jesús, pues también ellos aprendían a cómo debían tratar a las personas, aunque a veces se pasaban. Señor, estos nos han rechazado, que descienda fuego del cielo y los destruya, ¿no? ¿Veis? Ahí se habían pasado. Eso no es lo que hacía Jesús, ¿de acuerdo? Jesús, no sabéis de qué espíritu soy. Todavía no había entendido bien de qué va la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso era lo que Jesús pretendía, cambiar la vida entera, no solamente la mente. Algo muy parecido ocurría en la escuela griega. Aristóteles fundó una escuela que se llamaba los peripatéticos. Interesante eso. Cuando dimos la clase de filosofía, los peripatéticos son aquellos que aprenden caminando. Entonces, pues Aristóteles tenía un grupo de discípulos que en lugar de sentarse en un aula con una pizarra, pues lo sacaba por la naturaleza y les enseñaba, mira la noche, la luna, las estrellas, el firmamento, esto de dónde viene, ¿no? Hay algo detrás, ¿entendéis? Entonces, en un sentido, los peripatéticos eran aquellos que aprendían caminando. Pues Jesús es mucho más que eso, porque nos quiere enseñar caminando. Nos quiere enseñar mientras caminamos. Mientras nos enfrentamos a las circunstancias de la vida, nos quiere enseñar, ¿me entendéis? No es un maestro que nos sienta en un aula hasta la semana que viene, hasta el siguiente sermón, hasta el siguiente estudio bíblico, ¿me entendéis? Es un maestro que tiene ese enfoque de caminar con los suyos allí por donde van y enseñarles, ¿de acuerdo?, a la luz de lo que está pasando. Pero esta escuela de los peripatéticos tenía tal nivel que era muy difícil poder ser discípulo de Aristóteles. Exigían tanto a aquellos que estaban en esa escuela que era muy difícil, a no ser que tuvieras un padre rico y tal vez podías entrar, ¿no? Como se hace hoy en las universidades. Pero Jesús admite a todo el mundo, ¿de acuerdo? No rechaza a nadie. Y era un maestro también que comparte su vida con los discípulos. Nos mostró cuando lo analizamos como maestro, ¿no?, que tiene una relación muy cercana, muy próxima con aquellos que le siguen. Nos dio una ilustración clara, un ejemplo claro de que hemos de compartir la vida con los demás. Por eso la importancia de la iglesia. No se puede ser discípulo de Cristo por tu cuenta. Está la comunidad, está la iglesia, la relación unos con otros, compartiendo la vida, compartiendo las alegrías, enfrentando juntos las dificultades. Y eso es a lo que Jesús también nos llama hoy, a ser ese tipo de discípulos, ¿de acuerdo? También otra cosa que le caracteriza es que Jesús escoge como discípulos a los que nadie jamás escogería. Ningún rabino
de estas dos escuelas que he mencionado hubiese escogido para su academia a la gente que cogió Jesús. ¿Me entendéis? Pero Jesús llama a la gente que nadie llamaría. Y también otra cosa que vemos es que cuando Jesús llama a sus discípulos, les llama a una entrega radical, sin excusa ni reserva. O sea, ser discípulo de Jesús requiere, fuera excusa, fuera reserva. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero. Señor, te seguiré. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Exigía una entrega sin excusas y sin reserva. Esto no es fácil. Y otra cosa también a lo que Jesús llama es a una dependencia completa y total de Él. Sabéis que cuando ellos iban de aldea en aldea, pues dependían de la provisión y la providencia divina. Habían dejado su trabajo, que era su fuente de ingreso, de que iban a vivir ahora. De hecho, Jesús cuando les envía dice, no llevéis dinero, no llevéis nada. ¿No? Eso es depender plenamente de la provisión divina. O sea, eso es ser discípulo también, ¿no? Es depender completamente de que Dios se va a ocupar de cada uno de nosotros. Así que el discipulado, el seguimiento a Jesús, era más que un simple estudiante que va a una academia, escucha un sermón o un estudio bíblico, se va a su casa hasta la semana que viene, sino lo que es ser discípulo de Jesús es llamar a cada persona a ir de la teoría a la práctica, a convertirse en un aprendiz todo el tiempo, a dejar lo pasado para abrazar lo presente y lo futuro, y seguir a Jesús cada día allí donde la vida nos lleve. Por lo tanto, ser discípulo de Jesús es un estilo de vida que se da todo el día y toda la vida. Uno puede ser un discípulo de alguien y ser una mala persona, y ser un mal marido, ¿no? O un mal padre, un mal hijo, lo que sea. Pero eso es imposible con Jesús. Tú no puedes ser un discípulo de Jesús y ser una mala persona. O sea, ¿me entendéis? Porque Jesús viene a cambiar la vida entera. No solamente a cambiar tu mente, tu manera de pensar a nivel religioso, a cambiar la vida entera. Así que como discípulos Jesús les capacita, y esto es ahora lo que viene, lo que somos llamados a ser si somos discípulos. Jesús les capacita, les encomienda una tarea que tiene que ver con alcanzar el mundo entero. ¿De acuerdo? Alcanzar el mundo entero. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cuando uno analiza a Jesús, cuando uno analiza la historia de la humanidad, uno puede encontrar grandes maestros, que los hay, pero nadie como Jesús. Jesús es único en todos los sentidos. O sea, tú no puedes decir, yo admiro a Jesús como maestro, es que Jesús es único como maestro, ¿entendéis? Admiro a Jesús por esto, por aquello, es que Jesús es extraordinario, es único como maestro, como persona. No hay nadie como Él. Por lo tanto, Él nos llama, y esto es algo que es un reto para nosotros, a hacer discípulos. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y Jesús les encomienda alcanzar el mundo entero. La iglesia está llamada a hacer discípulos. Jesús nos da la autoridad para hacerlo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por lo tanto, no hay nadie por encima de Jesús. Y por lo tanto, si Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, pues no hay nada imposible. Toda autoridad. Y tengo autoridad para pediros que hagáis discípulos. En segundo lugar, habla Jesús aquí del mandato. Dice, id. O sea, hay que hacer discípulos porque no se hacen solo. O sea, tiene que ser intencional. O sea, ¿me entendéis? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para hacer discípulos. O sea, id en busca de los discípulos. Id y haced discípulos. Hay que hacerlo porque no se hace solo. Un discípulo no se hace solo. Alguien tiene que hacer discípulos. Y ahora nos da la tarea. Y la tarea es el mandato, la autoridad. ¿Y la tarea cuál es? Lo que he dicho, hacer discípulos. Mira, hacer discípulos nos recuerda que los discípulos son hechos. No se crean espontáneamente en el momento de la conversión. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Un discípulo no se hace de manera espontánea. Hay que hacerlo. Y por lo tanto alguien interviene en la obra de hacer discípulos. Un discípulo no se hace solo. Es como un alumno, ¿no? O sea, necesita un maestro. El que quiere aprender un oficio necesita un maestro. Ser y hacer discípulos nos recuerda que los discípulos se hacen. No son seres que de manera espontánea se convierten en discípulos. Son el producto de un proceso que involucra a otra persona, que involucra a la iglesia, con la intención de esparcir el cristianismo. ¿Me seguís, no? Hacer discípulos hay que hacerlos. Por lo tanto, hay que invertir tiempo en las personas. Hay que pasar tiempo con las personas. Hay que hacer que una persona que no es discípulo todavía lo sea, porque no se hacen solos los discípulos. El alcance a todas las naciones, la acción, bautizándoles el mensaje, enseñándoles que guarden todas las cosas, la promesa, yo estoy con vosotros todos los días, la duración, hasta el fin del mundo. Así que hasta el fin del mundo, hasta que el Señor vuelva, tenemos que hacer discípulos. Tenemos un propósito claro como iglesia, como creyentes, un llamado al que hemos sido enviados, capacitados por Jesús, para hacer discípulos con la certeza de su presencia mientras nosotros lo hacemos. Por lo tanto, ¿qué somos? Es algo que tenemos que responder cada uno de nosotros. Lo que debemos ser, discípulos de Jesús, y lo que somos llamados a hacer, mientras que Jesús regresa, a hacer discípulos. Así que esto quisiera que fuera esta serie, ¿no? Que seamos realmente discípulos y que hagamos discípulos. La pregunta es, Jesús se pasea por tu realidad, te mira a los ojos y te dice, sígueme. Te llama a... Este es el mayor privilegio que una persona pueda recibir en la vida. Si Jesús es quien dice ser, que estés aquí, escuchando sus palabras, es lo mejor que te puede pasar. Ni las vacaciones, ni otras cosas en la vida, ¿eh? O sea, es un privilegio que estando tú pescando con tu vida y tu corazón en otras cosas, Jesús se acerque, te mire a los ojos y te diga, tú sígueme, ¿no? La mayor aventura de la vida de un ser humano. Lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. Y Él a lo que nos llama cada uno de nosotros Jesús, ¿no? Estamos listos para responder. Si tu llamado es sí, estoy dispuesto, Señor. Algunos tendrán que dejar las redes, el trabajo, quizás cambiar de ciudad, irse a otro lugar para servir. Pero la mayoría de nosotros podemos seguir siendo discípulos allí donde estamos, en la vida cotidiana en la que vivimos, ¿de acuerdo? Pero siendo sus discípulos. Pero hemos de estar dispuestos. Si estamos dispuestos a ser sus discípulos, pues vamos a
a comenzar una gran aventura que seguiremos dentro de 2 semanas, en la voluntad del Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres un maestro excepcional, eres único, no hay nadie como tú. Viniste a darnos un ejemplo extraordinario de lo que es ser un maestro y también de lo que deben ser tus discípulos. Ayúdanos, Señor, que esta serie nos ayude a avanzar un poco más, a progresar un poco más en nuestro camino de seguimiento a ti, Señor. Háblanos claramente al corazón, que tu Espíritu Santo penetre en nuestros pensamientos, en nuestras prioridades, Señor, en nuestras excusas, y podamos realmente rendir la vida plena, la vida entera, a seguirte, Señor, porque ahí está el sentido, ahí está la verdad, y ahí está la vida para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por haberte acercado a nosotros y habernos llamado a seguirte. Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión, pedimos que tú puedas obrar en su vida, en su corazón, para que pueda seguirte. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Hoy es el último domingo de mes y tenemos la costumbre de celebrar la Santa Cena. Y en relación a lo que estaba diciendo antes, en aquel tiempo, los seguidores de estas 2 escuelas que he mencionado jamás se hubiesen sentado a comer con las personas con las que Jesús comía. El comer con alguien en aquel tiempo era una señal de identificación, de identidad. De hecho, cuando queremos demostrar a alguien que no le conocemos, decimos, ¿cuándo tú y yo hemos comido juntos? Yo a ti no te conozco. ¿Entendés? Porque la comida era una señal, lo que he dicho, de identidad, ¿no? Y por lo tanto de los míos, de los que están de acuerdo conmigo, en muchos contextos. Por eso era un escándalo que Jesús comiese con los que nadie comía. ¿Cómo es que este come con los pecadores y con los publicanos? Con esa gente no se come. Hay un concepto en teología que se llama la comunidad de mesa. O sea, a Jesús le gustaba comer. Y siempre utilizaba la comida como una manera de acercarse a los que no le conocían. Por eso, al final el Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si uno oye mi voz y abre la puerta, yo comeré con él. Porque comer con Jesús era una muestra de aceptación por parte de Jesús, ¿entendéis? De gracia, de misericordia, etc. Por eso no lo podían tolerar las personas que tenían otro punto de vista, que criticaban a Jesús por esa razón, ¿no? Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que yo como con todo el mundo, es que yo amo a todo el mundo. Es que yo no amo solamente a aquellos que me caen bien o que me aman a mí, yo amo a todo el mundo. Por lo tanto, el hecho de estar aquí en esta mañana delante del pan y del vino, de poder estar en esa comunidad de mesa de pecadores, de despreciados, de marginados de la sociedad de aquel tiempo, era una señal de gracia, de misericordia, de perdón, de aceptación, de incluirnos entre sus discípulos, ¿no? A cada uno que tiene el privilegio de estar aquí en esta mañana. ¿De acuerdo? La comunidad de mesa eran aquellos que se sentaban con Jesús y que eran perdonados por Jesús y que recibían la amistad de Jesús cuando nadie se la daba. Así que es un privilegio estar aquí. Y nos espera una comunidad de mesa más adelante, de una gran mesa, como siempre digo, una mesa que no tiene fin, de todos aquellos que hemos recibido esa gracia, esa misericordia de Jesús. Por lo tanto, vamos a recibir el pan y el vino como una muestra de la aceptación de Jesús a su comunidad, a su iglesia, a los que le siguen, a sus discípulos, ¿de acuerdo? Y qué bueno que estemos aquí y podamos formar parte de esa comunidad de mesa con Jesús. Los que van a repartir el pan, por favor, que pasen.
No sé si hay alguien, un valiente, una valiente, que quiera dar gracias al Señor por haber